han sido 7 clases con esta. Realmente para nosotros, para el staff de jóvenes caficultores, es un gusto poder compartir diferentes temáticas y espero ustedes pues hayan aprovechado y hayan aprendido un poco de cada una de las sesiones que hemos tenido durante esta semana. Jóvenes, sin más preámbulos, quiero presentarle ahí a Marvin. Sí, bueno, él es Marvin Alejandro Torres, es biólogo, investigador en agropaisajes y ecoturismo. Tiene una maestría en pedagogía aplicada al cambio climático y bueno, en tanto en español e inglés. Así que Ben es una persona que, aparte de que tiene diferentes conocimientos en lo que es ecoturismo, agropaisaje, también pues tiene una maestría en pedagogía, que esto es muy importante para nosotros para ustedes, ¿no? Que van a tener de primera mano información de alguien que ya sabe cómo poder brindar ese conocimiento, porque no es lo mismo tener mucho conocimiento, pero saber compartirlo. Así que, jóvenes, hoy nos va a estar acompañando y bueno, espero que ustedes le hagan muchas preguntas ahí. Ahí vamos a habilitar el chat para que ustedes puedan atender y hacer todas las preguntas y nosotros vamos a estar aquí revisándolas y compartiéndoselas a Marvin para que sean atendidas al final de la clase. Jóvenes, bienvenidos y recuerden siempre llenar su asistencia para que puedan obtener el certificado y los resúmenes de cada clase. Adelante, Marvin. Gracias, gracias. Muy agradecido con ustedes. Bueno, ya me presentó, yo soy Marvin Torres, soy nicaragüense, ¿verdad? Ya con varios años de haber, de conocer Honduras, de hecho, viajé por primera vez a Honduras en más de 10, 15 años, qué sé yo. He ido regularmente varias veces. Entonces, me siento bastante cómodo estando en esta clase con ustedes, ¿verdad? Y me siento bastante alegre de poder compartir con jóvenes y en el tema de la caficultura, pues que es un tema en el cual he trabajado bastante. Eh, la clase es más interactiva, las láminas son un gran apoyo, sin embargo, sus preguntas son muy valiosas. Vamos a empezar tratando de ver lo que es la ciencia ciudadana, porque es como una parte importante para entender lo de las plataformas de AVE, y después vamos a ver los indicadores y las metodologías, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, en el tema de indicadores, es dar una aproximación para poder distinguir lo que es un indicador de lo que no lo es, ¿verdad? Porque siempre surge esa pregunta, ¿verdad? Como dice ella, pues la idea es preguntas, entre más pregunten ustedes, más, más enriquecedor va a ser la clase y espero de que podamos aclarar las dudas, ¿verdad? Bueno, voy a empezar. En primer lugar, ¿por qué la ciencia ciudadana? La ciencia ciudadana es una actividad, ¿verdad? Lo que son las plataformas de avistamiento de ave y todo esto, entran dentro de algo que se llama ciencia ciudadana. Esto es algo muy importante porque ha permitido crear volúmenes de información a través del aporte de cualquier ser humano del planeta. Saca, básicamente, a la ciencia solo de las academias, sino que las impulsa más a un nivel de la sociedad civil, permitiendo de que cualquier persona que, que pueda y que tenga la capacidad aporte a los datos, ¿verdad? Siempre me gusta contar una historia de que por qué esto es necesario, y es que había una vez allá en Asia, en las islas del Pacífico, había un lagarto monitor, una especie de lagarto monitor que estaba en peligro de extinción. Y los científicos lo tenían en peligro de extinción porque para la ciencia científica, para la ciencia de las academias, es más importante lo que el profesor o el investigador o el doctor dice, más de lo que diga la sociedad, a veces, ¿verdad? Por la rigurosidad del método, le vamos a llamar en este caso. Entonces, esa especie estaba en peligro de extinción, se le consideraba casi extinta porque hacía varias décadas que nadie lo miraba, y un día un investigador estaba pasando, ¿verdad? Estaba pasando por la, por un mercado de una de estas islas, y de pronto se dio cuenta de que uno de estos, esta especie, este lagarto monitor, estaba guindado en un gancho.
en la parte de las comidas, ¿verdad? De donde, como que ustedes vayan a un, a un, a un mercado y tengan garrobos y cosas, qué sé yo, ¿verdad? Y esta era la especie extinta. Entonces él le preguntó al vendedor que esta especie, que cómo se llamaba, si la lograba identificar y dónde había. Entonces el investigador le dijo, sí, dice, este lagarto sí es común, le dice, y en el cerro tal ahí hay bastantes, le dice. Ahí normalmente lo sacamos, le dice. Entonces él se fue eh, y, y lo encontraron ahí. Eso le enseñó a la comunidad científica algo muy importante, eso fue hace muchos años esa historia, le enseñó a la comunidad científica algo muy importante, y es que el conocimiento científico no solamente está en las manos de los que hacen ciencia pura o ciencia dura, como se le llama. También es muy importante lo que los ciudadanos puedan aportar. Es ahí donde nace esta necesidad de que los ciudadanos del mundo tengan más capacidad de aportar a la ciencia, ¿verdad? Entonces, eh, el principio básico, los principios básicos son los principios básicos con los que yo pensaría que personas como ustedes, las que están llevando este curso, van a hacer parte del mismo, es de que el ciudadano en primer lugar que está haciendo el aporte tiene 100% interés en la naturaleza. Eso es muy importante, ¿verdad? El ciudadano tiene 100% interés en la naturaleza. ¿Por qué es importante? Porque se espera que toda aquella persona que tenga un interés en la naturaleza haga un aporte. Esto es lo primero y lo más importante. Lo segundo es que el ciudadano no tiene que tener una formación académica científica necesariamente. Los aportes en la ciencia ciudadana, como les digo, están siendo dados de la mano de parataxónomos, de muchas personas que no tienen formación académica formal. Acordémonos que hay tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La formal es aquella formación en la cual se cumplió un pensum, se cumplió un programa, se cumplió un contenido que ya estaba validado, certificado por una universidad, por una escuela, por un instituto. Y esta es la educación formal. Después tienes la educación y esta educación te lleva como a culminar un título, te lleva a culminar una carrera, un grado, etcétera, y te da como una categoría. Esa es la educación formal. La educación no formal es como la que estamos ahorita, en la cual se termina también, pero no necesariamente vas a sacar una carrera, un título o algo, pero sí es parte, sí tiene un complemento a la educación, ¿verdad? Es como una especialidad. Entonces, no es la que te complementa. Y la informal es la educación del día a día, que es más compleja de caracterizar, obviamente, pero que también es ciencia. Por ejemplo, si nosotros usáramos las redes sociales de manera correcta y pudiéramos distinguir de la mala información de la buena información, Facebook, por ejemplo, o Instagram sería una suerte de educación informal, porque uno puede sacar información muy útil de ahí también, aunque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ese es uno de los contras, en el caso de la ciencia ciudadana, que al ser no haber un control, puede haber información falsa que se esté facilitando. Eso es muy importante de decir, ¿verdad? Porque no todo es veraz. Y vamos a ver más adelante cómo se evita este problema. En el caso de las aves, por ejemplo, no tiene que ser un ornitólogo. Hay muchos aportes a la ornitología que han sido hechos por personas que no son especialistas en aves, ni siquiera son biólogos, ¿verdad? Sencillamente han sido simple entusiasmo. Y esta gente incluso ha escrito guías, ha escrito libros, etcétera, lo cual muestra, por un lado, la importancia de cómo todos los ciudadanos tienen que aportar, pero cómo esto tiene que ser hecho con un orden también, ¿verdad? Con una formación, porque si no hay una formación, no hay un orden, nosotros podemos recibir información que no es veraz. Y ese es como uno de los peligros que nosotros tenemos que afrontar y es una de las cosas con las cuales se tiene mucho cuidado. ¿Cómo funciona la ciencia ciudadana? Entonces, un modelo, básicamente hay un observador, vamos a decir un observador de aves. Ese observador de aves va a la naturaleza o al ambiente urbano, donde sea, porque también desde el ambiente urbano se puede aportar, alimenta la nube con datos, ¿verdad? Eh, eh, Al alimentar la nube con datos, él comienza a mandarle información, a proveer información, a participar.
esta nube o estas bases de datos se van alimentando. Estas pueden ser utilizadas posteriormente por la misma persona que tomó los datos o por una tercera persona, ¿verdad? La cual va a utilizar estos datos, la cual después puede ser analizada y transformada y utilizada de distintas maneras, las cuales se ponen a disposición del mundo, se ponen a disposición de todo mundo, y esa misma disposición a todo mundo hace que se alimenten más las redes y las nubes y funciona como un sistema cíclico, el cual a la vez puede seguir alimentando la ciencia ciudadana, ¿verdad? ¿Qué es lo importante aquí? Que es de dominio público. Esto no es algo que sea privado, es algo que está a las manos de todos, ¿verdad? Y por lo tanto es algo lo cual todo el mundo va a poder tener una participación o una utilidad, ya sea como participante, ya sea como analista o ya sea como receptor. ¿Quién es lo más importante? La humanidad. Esto nace de la mano de una política pública de parte de muchas organizaciones, las cuales están propugnando que la información tiene que ser de libre para todos. ¿Por qué? Porque a la fecha hay mucha información útil para todos, la cual es muy difícil acceder. Y aquí la ciencia ciudadana dice, ok, si el ciudadano aporta, el ciudadano tiene derecho a recibir. La información no puede ser privada. Todos tenemos que tener el derecho de tener la información al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Porque todos tenemos ese derecho ganado, porque todos somos parte de la humanidad y la humanidad necesita beneficiarse del trabajo en conjunto, de los trabajos en equipo, del trabajo solidario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Tiene que ver mucho con esos aspectos. Datos interesantes sobre la ciencia ciudadana. Las aplicaciones de ciencia ciudadana al día de hoy están usando inteligencia artificial. Se considera en el año 1900 como el inicio de una de las grandes actividades de ciencia ciudadana que se llamaba el Conteo Navideño de Aves, el cual fue una de las primeras actividades en las cuales todas las personas estaban invitadas a participar y estas contaban aves en Estados Unidos. Después esto se volvió un evento mundial y es el precursor. Hoy en día ya no tiene tal vez el carisma o la fama que solía tener hace unos 10, unos 15, 20 años, pero sin embargo es el primer gran evento con el cual nosotros empezamos la ciencia ciudadana moderna. Y en el caso de los observadores de aves, no hay un dato mundial exacto, solo en Estados Unidos, que es donde hay más control sobre las personas que están, hay mayores registros más confiables de las que realizan observación de aves. Solo en Estados Unidos 96 millones de personas se considera son observadores de aves de algún tipo, ¿verdad? Esto solo como para darles un dato de cuántas personas realmente pueden existir en este apoyo a la comunicación pública y a la ciencia ciudadana. Eh, Vamos a hablar de Iber, ya vamos a hablar de solo en las plataformas y vamos a hablar directamente de lo que es Iber. Iber es una plataforma de ciencia ciudadana usada exclusivamente para aves. Ya les dije, funciona de manera libre, sin restricciones, ni una comunidad específica. Puede ser usado por biólogos o no biólogos, o biólogos por cualquier persona que quiera. Y los datos se comparten de manera libre a través de su plataforma. Ustedes pueden acceder a la plataforma de Iber y ahí pueden ver los datos. ¿Cómo funciona Iber? Es muy sencillo. Usted viene, baja la aplicación en el celular, principalmente, y usted viene y comparte una lista. Usted le dice iniciar lista y en ese momento usted viene y va a tener acceso a un listado de aves completo dependiendo de la región en la que usted esté, ¿verdad? Una vez que usted comparte listados, usted va agregando las especies. Las especies pueden ser puestas de tres maneras: nombre científico, nombre común en inglés y nombre común en español. En cuanto al nombre común en español, es bien complicado, déjeme decirlo, porque hay muchos regionalismos y no es tan fácil, adaptarse, ¿me entienden?, a los regionalismos de cada zona. Entonces, ¿qué hace uno normalmente después de las capacitaciones o después de aprender a identificar aves usando métodos científicos, ¿verdad? A través de las marcas de campo y todo eso para no cometer errores? Uno viene
Y yo siempre recomiendo el uso del nombre científico porque preferencialmente es el que te va a evitar errores. En segundo lugar, el nombre en inglés, porque el nombre en inglés suele no cambiar mucho, es bastante estandarizado, porque los países del norte principalmente lo que hicieron es que crearon una lista de los nombres comunes en inglés, ya los dejaron así, una vez que lo ponen, todo el mundo hace caso y lo ocupa. En el caso de Latinoamérica, por decir algo, para los nombres comunes en español, ya sabemos que eso es virtualmente imposible. Yo me acuerdo que en el año 90 y pico hubo un ornitólogo español que intentó crear una estandarización de los nombres comunes en español para el mundo, para tener algo parecido a lo que habían hecho en Estados Unidos, ¿verdad? Y fue un fracaso total. No se pudo llevar a cabo. Solo por dar un ejemplo, nosotros, por ejemplo, nosotros le decimos al sopilote, ¿no? A la carroñera sopilote, en Nicaragua, en Honduras, donde recuerdo, también le dicen sopilote, pero en el sur les dicen cuervo, le dicen buitre, le dicen gallinazo, en Sudamérica tiene otros nombres. Eso nos da una idea de un nombre. Y por ejemplo, ustedes le dicen torobox a los guardabarrancos, nosotros le decimos guardabarranco en Nicaragua, etcétera. Es bien complicado estandarizar nombres en español. Complicado no es complicadísimo. Es ahí donde, para poder ser más asertivo con el tema de los aportes a la ciencia ciudadana, lo que yo recomiendo es utilizar el nombre científico o, en su defecto, utilizar este, utilizar el nombre en el nombre en inglés es bastante bueno. Una vez que uno ingresó, uno puede tomar datos todo el tiempo que quiera. Una vez que uno ingresó, ¿verdad? Uno viene y le da sí a la lista y uno dice, esas son las aves que he visto en la lista, ¿verdad? Uno le dice parar y después de darle en parar, uno le dice, sí, voy a ingresar la lista y después le va a preguntar el sistema a dónde fue que vio las aves, ¿verdad? El sistema le va a preguntar a dónde vio las aves y le va a dar una ubicación en un mapa. Para esto es muy importante que ustedes ya tengan activado el GPS en su teléfono. En el caso de que ustedes estén haciendo una observación puntual, la aplicación les va a tirar un punto, ¿verdad? En el caso de que estén haciendo una observación puntual. Si ustedes fueron caminando, la aplicación va a guardar todo el trayecto que ustedes llevaron a cabo. Esto nos lleva a dos metodologías importantes que son puntos de conteo o transecto. El punto de conteo es cuando ustedes están en un lugar y están detenidos en un lugar y no se mueven de ese lugar. Y el transecto es cuando ustedes hacen un recorrido caminando. Entonces la aplicación se adapta a las dos metodologías, tanto punto de conteo como transecto. ¿Cuánto debe durar un punto de conteo? Típicamente se pide que un punto de conteo no dure más de 10 minutos, porque después de 10 minutos usted puede estar sobrecontando las especies, ¿verdad? Entonces puede estar diciendo, por ejemplo, que si vio eh, dos Cristo fue en 10 minutos y usted se queda media hora en el mismo punto y a la media hora usted dice que vio 6 Cristo fue, no vio dos, es muy probable que usted esté contando el mismo Cristo fue. Entonces, se considera que estadísticamente un tiempo prudencial para ver aves en un punto son 10 minutos. Algunos autores hablan de 7, otros de 10, dependiendo. Esto para aves terrestres. Si estás en acuáticas, los tiempos pueden ser mayores, pueden ser hasta de 15 minutos, media hora. Después que vos le das la localidad, vos le decís nueva localidad, si no está apuntada, si estás en una localidad que ya está reconocida por la plataforma, te la va a poner aquí. Y si no, pues básicamente te va a decir nueva localidad, vos le pones, si la localidad es nueva, vos le puedes dar clic, la puedes editar, le puedes cambiar el nombre y le das OK y le das enviar. Y esa es la manera que Iber trabaja, es bien sencillo. Ahora bien, voy a dejar de compartir porque les voy a compartir la plataforma, cómo se mira en redes, ¿verdad? Eh, para que miren la plataforma desde la página web. Desde la página web también se puede aportar, ¿verdad? No solamente de la aplicación, pero la aplicación es lo más cómodo para hacerlo porque es más rápido, ustedes lo andan en el teléfono. Entonces, cuando ustedes están en la página web, por ejemplo, esto porque no sé.
Ustedes aquí tienen, por ejemplo, van a tener las estadísticas y uno puede, se le va guardando, cuando ustedes aportan, se les va a ir guardando dentro de la aplicación cuántas aves han visto, cuántas especies con fotos, etcétera, 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 y les da un poco de estadística. Y si van a la página, al homepage de IBER, a ustedes les va, por ejemplo, a dar un montón de opciones, ¿verdad? Explorar especies, explorar regiones, los mapas de las especies, buscar aves con sonido, sitios de interés, aves por la semana. Hay un montón de noticias que le da. Por ejemplo, si yo quiero buscar, por ejemplo, por un sitio, yo puedo poner Honduras, ¿verdad? Y yo le doy clic y yo puedo ver ahí las estadísticas para Honduras, ¿verdad? Y me va a decir, estas son las estadísticas para el mes de julio del 2025, ¿verdad? Y me dice que se han visto 371 especies, 149 personas estuvieron aportando, tuvieron 620 listas, ¿verdad? ¿Qué es una lista? Cada actividad que usted haga en la que usted hizo un aporte. Eso es una lista. Así como les expliqué cuando les estaba aplicando en el PowerPoint, que ustedes metían sus datos de esta manera, a eso se le llama listado. Puede ser un punto o un translator, ¿verdad? O, por ejemplo, ustedes pueden averiguar a nivel de especie, ¿verdad? Entonces, ustedes le dan el nombre de la especie. Le voy a dar un pájaro que se llama Quiroxite linearis, que es bien bonito, un saltarín, ¿verdad? Entonces, y él me va a dar ahí los puntos y pueden ver cómo me da los puntos de la distribución del ave. En azul, ¿verdad? Yo me puedo acercar y puedo ver a dónde hay en Honduras de esa ave. Y cuando ya me acerco, ya más directamente, ya me da las ubicaciones con unos marcadores que son como una llamita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar aquí, ¿verdad? Eh, Vamos a ver aquí en Dolores, por ejemplo, y ahí me dice quién la vio, ¿verdad? Aquí estamos en San Antonio del Valle, aquí podemos ver todas las que hay, y aquí me dice que si lo vio con fotos, si lo grabó, y cuando yo le doy clic aquí en la fecha, lo que me va a dar es el listado, ¿verdad? Y aquí me da el listado, no solamente con la especie que yo andaba buscando, sino que me tira todas las especies que vio en ese momento la persona, ¿verdad? Colombina inca, cenoria asiática, etcétera. Otra cosa para la que es muy útil Iber, por ejemplo, es que si yo quiero explorar, por ejemplo, algún sitio de interés, por ejemplo, y aquí me dice a dónde se han visto más aves. Entonces, si voy a Honduras, de nuevo, vemos que los sitios que están más en rojo, lo que está más caliente, como dicen, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el lago Yohoa, ¿verdad? Cerro Azul Meámbar, por ejemplo, donde podemos ver que hay bastantes especies resaltadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y otro lugar, por ejemplo, tenemos más en Tegu también, y tenemos en San Pedro Sula, en la Ceiba, y en esos lugares también tenemos más que está más en rojo, ¿verdad? Como podemos ver, en el caso de Honduras todo está bastante compartido, ¿verdad? Hay bastantes observaciones. Si comparamos entre países, podemos ver la cantidad de especies, por ejemplo, si vemos Honduras comparado con Costa Rica es uno de los lugares con más observaciones de aves en el mundo, obviamente porque tiene una cantidad impresionante de turistas que llegan ahí. Entonces, como no hay que ser nacional, vos puedes ser turista y compartir, podemos ver la gran cantidad de observaciones que hay ahí. Y en el caso de Nicaragua, mi país, por ejemplo, tenemos puntos en blanco que no hay observaciones, que es un cero. ¿Por qué? Porque en estos lugares es donde hay reservas grandes que son de muy difícil acceso, que es muy complicado llegar, ¿verdad? Y por lo tanto es más complicado tener más. Donde hay más observaciones en Jinotega, obviamente, en el Valle Central, que hay una gran cantidad de aves y es un sitio con bastante diversidad también. Entonces ahí podemos ver un poco cómo van las diferencias, ¿verdad? Y cómo funciona el IBER en este caso, ¿verdad? Eh, Vamos a regresar a la presentación. Las preguntas al final, tengo entendido, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar hasta el final. Entonces, y aquí ya pudimos ver cómo se mira en la plataforma. Una cosa que se nos debe decir, también esto se puede hacer en la plataforma, en el dado caso que usted no lo haga en el teléfono, eh, usted se apunta en nosotros cuando
yo empecé a usar Iber en el 2011. Y en aquel tiempo no había la aplicación, nosotros lo hacíamos desde la computadora y apuntábamos una libreta a los datos y después lo íbamos a meter a la computadora. Pero el proceso es exactamente el mismo. Tienes la lista de aves, vas metiendo, le das terminar. En el caso de la computadora no podés, no te da la coordenada exacta porque vos estás, no estás en el sitio, obviamente, entonces en aquellos tiempos uno tenía la coordenada o si te sabías en el mapa dónde habías estado, pues marcabas con el clic en un mapa. Se te abría Google Earth y marcabas con el puntero a dónde habías estado. Obviamente había muchos errores en ese tiempo debido a eso. Eso ya pasó, de modo, eso ya es historia pasada. Y eso era y ver cómo se hacía. Después tenemos otro asistente que es Merlin. Merlin es de la misma familia de Cornell, es otra aplicación desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell, que te ayuda a servirte como un libro de texto, pero en una aplicación. Es básicamente como que ustedes tengan un libro y lo tienen en forma de aplicación. Te da tres opciones: identificar por audio, identificar por imagen o buscar en la galería. Entonces, en el caso de identificar por audio, básicamente vos lo que haces es activar la ubicación, que es muy importante activarla, activar la ubicación de tu teléfono, el GPS, y eh, básicamente, eh, si no se va automáticamente al sitio en que estás, le puedes dar en cambiar de ubicación y después le das clic al botón de grabar. ¿Y qué va a hacer en ese caso la aplicación? Va a comenzar a grabar todo lo que escuche y te va a ir dando los nombres de las especies, ¿verdad? Básicamente te va a comenzar a sacar una lista de lo que estás escuchando. En este momento el Audio ID tiene una certeza del 83%, ¿verdad? Significa que potencialmente el 83% de las aves quiere decir que el 17% que no identifica o que las identifica con error. Eso es todo. Pero es bastante exacto, ¿no? Es más del 50% al menos, y yo le puedo decir en campo, cuando yo le he probado, de pronto encuentro algún error, yo lo ocupo como soporte, pero es raro que encuentre errores, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, es bien sencillo, no hay que hacer nada, solo se le da, como les digo, le dan clic a Audio ID y después de estar seguro que esté en ubicación correcta, solamente le dan en el, control, en el botón de grabar y esto es todo lo que tienen que hacer. No hay nada más que hacer y después le tira la lista de aves que escuchan. La otra opción es identificar por imagen. En este caso, igual que el anterior, le das clic en Photo ID. eh, Te va a preguntar si querés tomar la foto vos con el teléfono o si te vas a imágenes. En este caso, por ejemplo, yo le doy a imágenes porque no voy a usar la cámara del celular, tal vez en ese momento no la puedo usar. Y en las imágenes yo puedo irme al Drive o me puedo ir directamente a mi teléfono y puedo buscar dentro del teléfono, en las imágenes de mi teléfono, la foto si la tengo ahí, ¿verdad? Entonces le doy clic ahí a la imagen o a la vez que yo necesito identificar, le doy siguiente y básicamente me va a tirar una propuesta. Yo puedo estar a favor o en contra de la propuesta, pero me lo va a hacer. Debo aclarar de que es muy importante decir de que en el caso del Photo ID los errores son bien bajos. No les puedo dar un número honestamente, pero que se equivoque el ID es bien, bien, bien bajo. Y de vuelta, todo esto lo hace con inteligencia artificial, usa algoritmos y básicamente con esos algoritmos de reconocimiento, él es con el que hace. Y el último, que es explorar, que es básicamente como tener un libro. eh, Vos puedes trabajar con conexión si tenés o puedes trabajar sin conexión. Para trabajar sin conexión tenés que haber bajado los paquetes de los lugares donde estás. En este caso, por ejemplo, ¿se me escucha bien? ¿Alguien que escriba? Alguien puso, se bajó el volumen. Tal vez me dicen si se escucha bien alguien que escribe en el chat, solo para saber si estamos bien. Creo que ya se escucha. Ah, ok. Entonces, uno por lo general baja los paquetes en mi estado, ¿verdad? Y puedes trabajar sin conexión.
y básicamente lo que te va a dar es una lista de aves, ¿verdad? Te va a dar una lista de aves y esta lista de aves va a venir en el mismo orden que vienen la guía y los libros, que es el orden filogenético. Básicamente empieza con las acuáticas, después las rapaces, loras, loros, trepadores, y después va bajando a las aves de bosque, las aves de la ciudad, las aves cantoras, y ahí va. Para usar el explorador, en este caso, sí es muy importante, para familiarizarse bien con él, haber tenido antes una, una experiencia con la guía de campo, ¿verdad? O estar familiarizado con lo que es el orden filogenético de las especies, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, vos puedes usar el explorador si estás buscando una ave que ya crees que sabes cuál es y solo le das en buscar, le pones el nombre del ave y ya te manda al ave que andas buscando. Entonces te sirve de las dos maneras, ¿verdad? Eh, te sirve de las dos maneras, ¿verdad? Te sirve de las dos maneras y te puede llevar a la especie. Una vez tanto en el explorador como en el, no sea para atrás esto, tanto en el explorador como en el identificador de imagen, como en el de audio, una vez que vos le diste clic a la especie de interés o a la que crees que identificaste, él te va a dar una descripción del ave, te lo va a describir, te va a decir dónde está y todo, te va a dar la opción de los cantos y sonidos para que los escuches y mires si es el ave que vos estabas escuchando o viendo, y te da el mapa de distribución de acuerdo a los datos oficiales que maneje Cornell, ¿verdad? Cornell, ¿de quién se alimenta? Se maneja de varias plataformas viejas como BirdLife International, la UICN o cualquier literatura disponible, ¿verdad? Que le sirva a Cornell para saber a dónde está el ave. Entonces, usando eso, él tiene un mapa de distribución potencial de la especie y te lo tira. ¿Eso a qué te ayuda? Eso es muy importante porque te ayuda a saber si realmente estás en un sitio donde esa ave está presente, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Una cosa muy importante a aclarar para la gente de Nicaragua, vi que hay alguna gente de Nicaragua ahí que me dijo, en Nicaragua tenemos un problema a veces porque no tenemos una barrera real, somos un país muy plano, la mayoría del país está abajo de 1.500 metros sobre el nivel del mar, eso es muy poco para servir de barrera natural, si lo comparas con países como Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, donde las alturas, hay alturas arriba de 2.000 metros que permiten tener una barrera o tener un contrafuerte que separe el Caribe del Pacífico del centro. Y en el caso de nosotros tenemos mucha mezcla de especies en la parte centro-sur y tenemos especies del Caribe en el Pacífico y especies del Pacífico en el Caribe un poco. Entonces, a veces el algoritmo no trabaja, ¿verdad? Ahora, alguien me preguntará, habiendo terminado, bueno, termino con los datos y les explico. Como les digo, Iber existe desde el 2002 y se globalizó en el 2010. Eh, ya a partir del 2010 estuvo a disposición del mundo. Honduras tiene cerca de 4.714 personas que eran por toda la plataforma. No les puedo dar los datos de los demás lugares, es demasiado. Y se han documentado, solo para darles un dato en caso de Honduras, de 784 especies de las 801 reconocidas para el país, ¿verdad? Esto solo para darles un dato. Me salgo aquí, vamos a ver rapidito. Vi que tengo gente de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá también. Eh, Solo para rapidito para ver cómo están los otros sitios, para darles una idea. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica tiene, creo, vean, Costa Rica a nivel general hasta el año 2025 tiene 834 especies, Costa Rica tiene casi 880, no me acuerdo, especies, prácticamente tiene cubierto más del 90%, y en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Tiene,
En el caso de Nicaragua tiene 622 especies todavía y nosotros en Nicaragua tenemos, a ver, Nicaragua tiene 763 especies, perdón. Nicaragua tiene 763 especies de las 784 que tiene, ¿verdad? Tiene bastante, también cubierto bastante. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo esta aplicación ha logrado suplir bastante las necesidades de ha logrado documentar bastante las especies de los países. Ahora, ¿qué son los indicadores? Antes de hablar de indicadores, quiero definir otro tipo de especies. Especies bandera, sombrío paraguas, indicadora y especie amenazada. Las especies banderas son aquellas de utilidad para la conservación por su carisma y a veces su grado de amenaza, por ser íconos de la conservación. Traen el apoyo y atención tanto gubernamental como público como de donantes. Hay muchas especies en una especie bandera que uno puede utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, tenés especies, los citáceos, las loras, el tocolio son especies banderas por excelencia, se usa mucho en campaña, felinos grandes como los jaguares, etcétera. Son animales que vos los utilizás y vos haces conservación utilizándolo a través de ellos. Después tenés las especies sombrías o paraguas, que son animales que vienen en grandes extensiones, que ocupan grandes extensiones en su vida y que protegiendo esa especie protegen a los demás por la conservación de grandes áreas, no porque necesariamente esta especie indica la protección de otras. Las indicadoras, que es las que nos interesan, son aquellas especies cuyos atributos, sea la demografía, la densidad, la población, sirve para medir el estado de un ecosistema de manera primaria. Y una especie amenazada es aquella población que está en declive o que su área de vivencia o reproducción son muy vulnerables o pequeñas. ¿Por qué siempre aclaro esto? Porque a veces ocurre que especies banderas o sombrillas suelen ser confundidas con amenazadas o indicadoras. Y con las dos últimas es con las que tenés que tener datos. Con las dos primeras no necesariamente, ¿verdad? Aunque con la sombrilla sí, pero las dos últimas son las que requieren de más análisis. Por ejemplo, ¿qué es una especie amenazada? Una especie amenazada es aquella especie que según la UICN, que la Unión Internacional para la Conservación, se encuentra en peligro de extinción. Este peligro de extinción puede ser a ritmo leve, que puede ser el 30%, que principalmente van a ser aquellas especies que se consideran vulnerables. Puede ser moderado, que es cuando está el 50%, tanto de los territorios como de la población y todo, está en peligro, ¿verdad? Y que ya es una especie que ya está en declive, y en peligro crítico es cuando se considera que más del 70% de la población está en peligro de extinción. Es muy importante recalcar, ¿verdad?, que todo lo que sea a partir de vulnerable requiere protección inmediata, ¿verdad? Todas estas especies ya requieren protección. A veces la gente espera escuchar, la especie está en peligro de extinción y creen que a veces solo es peligro crítico. No, ya es de vulnerable, ya requiere protección. Y en casi amenazada, que es cuando no hay certeza de que la población esté en algún tipo de peligro, son aquellas especies que ya hay sospecha, ya hay evidencia que pueden estar en peligro. Ahora, ¿qué es un indicador biológico? Son especies, ¿verdad?, que pueden ser usadas porque el taxón o la especie o el grupo, lo que sea, refleja el estado del ecosistema. Eh, Muchas de estas especies de manera informal a veces no han sido seleccionadas, a veces se ha agarrado para indicadores especies raras, especies amenazadas por el comercio, las cuales, aunque atractivas y en peligro, no necesariamente pueden ser útiles para la conservación. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, yo puedo tener una águila arpía, ¿verdad?, pero no me sirve para la conservación necesariamente si yo quisiera utilizarla como indicador biológico. ¿Por qué? Porque es muy difícil verla. ¿Cada cuánto se puede ver una águila arpía? Entonces, imagínense que yo pongo un programa de monitoreo y yo quiero medir impactos y cambios positivos en un hábitat y solo miro una arpía al año con suerte. ¿Me entienden? Entonces, en países pequeños como los de Centroamérica no es tan útil porque no podés medir el impacto, ¿verdad? Una cosa muy importante del indicador, por lo tanto, es que esta especie pueda ser medida. No tenés que ver, pues tenés que poder hacer estadísticas, por decirlo así. Y que estos resultados sean matemáticamente predecibles.
de tal manera que vos puedas, aparte de medir el impacto, lo puedas predecir, puedas decir el cambio, ¿verdad? Que puedas decir, esta especie está en declive y significa que el ecosistema está en declive, que vos puedas correlacionar todo. Harper en el 2008 sacó un artículo que es como el corolario de muchas cosas, en el cual él estableció cuáles eran los criterios que él recomendaba que fueran utilizados para, para usar indicadores biológicos, ¿verdad? Y le dio un peso a cada uno estadístico, ¿verdad? A cada uno le dio un peso numérico. Y él dijo, en primer lugar, que la taxonomía sea conocida y estable. ¿Qué significa esto? Que no puedes poner como indicador un animal que ni siquiera sabes exactamente cuál es el nombre científico de la especie. Me van a decir, ¿eso es posible? Es posible. Existen muchas especies cuya taxonomía es debatible. Entonces, no puedes utilizar eso. Que la historia natural sea conocida, que tenga bastante información de ese individuo. Que la población sea de fácil observación y manipulación, que es lo que les decía. Que vos podás medir, que podás ir a campo y hacer un punto de conteo o un transecto y vos podás medir eso. Que el orden, que tengan una amplia, las taxas, que tengan una amplia distribución y en diversos hábitats. ¿Por qué? Porque querés ver, por ejemplo, si vos estás en un hábitat de cafetal y querés hacer agroforestería, vos querés saber si plantando árboles, las especies que son más dependientes de bosque o las especies que necesitan más de hábitats naturales van a aumentar en el cafetal. Pero si tenés una especie que solo vive en el bosque purito, nunca lo vas a tener en un agroecosistema. Entonces ahí necesitas una especie que tenga cierta flexibilidad en los tipos de hábitat, que sean inferiores o especializados a los cambios de hábitat, que esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Que sea una actividad humana y destruir su hábitat, que él se recupere. Y si sus patrones reflejan a otros grupos. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque eso me va a permitir a mí saber si el indicador me está reflejando qué pasa en todo el ecosistema. Entonces, eh, una propuesta que fue de Moreno y Haffer, por ejemplo, ellos le pusieron un valor a cada uno, si era de amplio rango geográfico, los patrones, la historia natural conocida, la fácil observación, taxonomía conocida y especializada en hábitat, y le dieron un valor a cada uno de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando hacemos un ejercicio con una aguilarpía nos damos cuenta que la aguilarpía da 0.57 con esta metodología, de algún valor a cada uno, y nos indica que no es un buen indicador. Solamente son buenos indicadores aquellas que están arriba de 75, ¿verdad? Quiere decir que cumplan todos los requisitos y que cada requisito con el peso estadístico que él tenga. Esta es una forma de ver indicadores, quiero aclarar. Esto es una forma de ver indicadores, una de las varias. Les voy a presentar 3 ejemplos. Después tenemos otra forma de ver indicadores, es que estés midiendo algunas especies según el tipo de hábitat y que estés viendo si la especie va a variar dependiendo de la calidad del hábitat. Entonces tenemos más hacia la izquierda los hábitats más degradados y más hacia la derecha en los gráficos los hábitats menos degradados. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta especie, la primera, que es el Pyrrhosis linearis, que podemos ver cómo él aumenta predictivamente, ¿verdad? Y con una diferencia significativa, tanto los hábitats menos degradados, más degradados, donde prácticamente inexistente, hasta el bosque, donde es sumamente abundante. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero hacer un proyecto, yo quiero medir impactos, yo puedo agarrar esta especie y yo puedo decir que con esta especie yo voy a medir los impactos porque yo sé que esta especie ya hay documentación científica que me indique que esta especie, cuando el hábitat mejora, ella aumenta su población. Y ahí esta especie se vuelve el indicador en este momento. Después tenemos otros 2 ejemplos, tenemos 2 charraleros, ¿verdad? O cucaracheros, o totorreyas, o como le llamen. Y aquí podemos ver también cómo ellos relativamente aumentan, ¿verdad? Dependiendo cómo aumentan el grado de, de, de conservación del ecosistema y cómo es más común en ecosistemas más conservados que aquellos que están menos conservados. Entonces, ahí tenemos 2 buenos ejemplos. Y el tercero, que es un poquito más mixto, ¿verdad? En este charralero fagiado, pero sin embargo todavía podemos ver que es más común, él es más común en tacotales. Podemos decir que es un indicador
de áreas de regeneración joven, en este caso. No es un indicador de bosque como los dos anteriores, que son más comunes en bosque, pero sí es un ave de borde de bosques, es un ave que está más en hábitat, que son transiciones de hábitat primario a hábitat secundario, ¿verdad? Pero los tres cambian tanto de los hábitats degradados a los no degradados. Entonces, vos puedes decir, esta ave me sirve como indicadora, porque si yo estoy viendo aves por decir algo, una finca de café, y estoy haciendo cambios en el ecosistema, y al hacer cambios en los ecosistemas en esta finca de café, yo puedo, con un monitoreo a largo plazo, poder ver cambios. Y estos cambios estas aves me van a ayudar asegurarme de que las labores de conservación que estoy haciendo son efectivas porque estoy recuperando biodiversidad que es que es biodiversidad que es sensible a los cambios de ecosistema, o sea, indicadores. Ahora, de parte del laboratorio de ornitología de Cornell, nosotros tenemos lo que es el índice de progreso de la biodiversidad, un ejemplo mucho más moderno, en el cual utilizando redes neurales, o sea, que son machine learning, que son estadísticas ya, usando multivariables a nivel de, de inteligencia artificial y todo esto, yo puedo saber si hubo cambios en el ecosistema utilizando las variables del ecosistema, ya sea altura, temperatura, pluviosidad, cobertura arbórea, etcétera, etcétera, y grado de fragmentación y todo eso. Y aparte de eso, lo mezclo con los aportes que haya en IBER, ¿verdad? Lo mezclo con los aportes que haya en IBER y yo puedo ver la distribución de las especies potencial, tanto a nivel de riqueza como la completitud, o sea, qué tan completos están los mapas de especies para esa zona. ¿Y cuál es la lógica? Que voy a tener bosques nativos con más del 60% de cobertura, bosques abiertos de entre el 60, 30 y 60, y bosques más jóvenes entre el 10 y el 30%. Entonces yo voy a ver si hay cambios en la cobertura, él lo va a detectar, y estos cambios en la cobertura él lo va a poder utilizar como covariable para ver los cambios en el ecosistema. ¿Qué hago con esto? Estoy mezclando ya las variables espaciales a gran escala junto con observación de aves, ¿verdad? Y la idea es, lo que se sabe, es que el BPI, ¿verdad?, puede decirme en la granja, por ejemplo, que si la edad de los árboles es más grande, me logra demostrar, me logra ver que hay más especies de aves. Entre más árboles de más edad tengo, más especies de aves voy a ver. Y también al mismo tiempo los cambios en la completitud me puede decir, ¿verdad? Si el paisaje está más fragmentado, van a aparecer menos especies y si el paisaje es menos fragmentado, van a haber más especies. Eso es lo que van a hacer estos indicadores. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que lo que antes hacíamos en campo, básicamente con listados por sitios, que tomábamos puntos de conteo en un área específica, ahora lo podemos ver a gran escala utilizando tanto las variables que están disponibles ya con todas las aplicaciones de sensores remotos, como son las imágenes satelitales y todo lo que se maneja ahora desde las redes, que se puede medir desde el espacio, mezclándolo, usando inteligencia artificial, con las observaciones de IVA. Y esto me da como resultado, por ejemplo, vemos en el caso de Costa Rica, podemos ver la riqueza de especies, ¿verdad? Y me va a mostrar los cambios. En este caso, tal vez no se notan mucho los cambios, ¿verdad? Del 2019 al 2021 hay pocos cambios, ¿verdad? Recordemos, les pongo de ejemplo Costa Rica porque es el lugar que, como les enseñé, tenemos más datos, tenemos mucha más completitud de datos. El índice se está corriendo para otras zonas del mundo, en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, los datos tienen que estar disponibles en algún momento de estos. Esto todavía es experimental, de alguna manera, ¿verdad? Y es como para un proyecto que se realizó en conjunto con Nestlé, con Nespresso, y es una colaboración conjunta, ¿verdad? Con el INCAE también de Costa Rica, el INCAE, etcétera, de tal manera que no es una herramienta que esté ahorita como disponible para todo el mundo, es una herramienta más limitada en cuanto al uso porque se está aprendiendo, se está probando. Sin embargo, ya esto es una primera manera
que nos va a ayudar a nosotros a medir los impactos en caficultura, porque es la meta. Porque nuestra meta con el BPI es medir los impactos principalmente en la caficultura, pero utilizando todas las variables que existen en las plataformas de ciencia ciudadana, ¿verdad? Lo cual nos va a permitir poder medir los cambios de manera más certera y más globalizada. Y con eso termino, gracias. La termino en 50 minutos. Eh, Cierro aquí y quedo abierto a las preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, Marvin. Muy bonita la presentación ahí, pues varios comentarios y varios de sus paisanos de Nicaragua, Sí, pues ahí así vi. estaban comentando y mandándole saludos también de aquí de Gracias Honduras. por la bienvenida. Teníamos, Sí, sí, allá su gente. Súper bien. Y bueno, tenemos un par de preguntas por aquí. Vamos a abordar esta dígame. que tenemos aquí cerquita. Miguel José Torres, eh, perdón, José Ezequiel nos pregunta, al introducir especies diversificadas de árboles en una finca, ¿atraerá otras especies de aves? Que puedan controlar plagas. Pone Para que él. puedan controlar plagas. Miren, en el tema de la diversificación arbórea, lo que hemos aprendido hasta la fecha es que la diversificación arbórea dentro de las fincas de café ayuda a hacer algo que se llama imitación de la respuesta natural de las especies. ¿Qué es lo que buscamos en las actividades de restauración ecológica y en las actividades de agroforestería? Queremos imitar la respuesta natural de las especies. Por ejemplo, si usted tiene una finca de café y tiene una sombra monotípica, básicamente con 2 especies o 3 especies en la finca, la diversidad de aves va a ser baja. Eso es lo que se sabe. Pero si usted hace un esfuerzo, vamos a decirlo así, y lo que son las cercas entre las parcelas, lo que son las separaciones en las calles, las cercas vivas, lo que tiene directamente como sombra directa o no directa, o sombra rala o sombra densa, dependiendo de la altura a la que se encuentra el cafetal, eso le va a beneficiar mucho a una amplia diversidad de aves. Ahora, contra las plagas, por ejemplo, si en el caso del café, que se ha estado trabajando el tema de control biológico de aves hacia el consumo de broca, por ejemplo, no es la especie específica de árbol la que se ha identificado hasta ahorita. Lo que se sabe hasta ahorita, hasta la fecha, es que tienen que ser árboles de gran porte, porque los árboles de gran tamaño atraen más a las especies de aves y de alguna manera también árboles con copa densa, porque acuérdense que la hembra de la broca se puede mover hasta 100 metros si el paisaje es fragmentado. Y típicamente se va a mover de 5 a 25 metros, eso varía mucho, los experimentos ahí están y se ha visto, pero cuando el paisaje está fragmentado y si la broca agarra, la hembra agarra una corriente de viento, ella se va a mover mucha distancia, porque la broca puede ser parte del plancton aéreo. Entonces, ella se va a mover bastante y va a lograr penetrar a las otras parcelas de café con mayor facilidad. ¿Por qué es importante decir esto? Porque a veces usted puede estar haciendo todo lo que puede en su finca, pero si sus vecinos no lo están haciendo, la broca le va a venir de ahí. Entonces, ahí es donde es muy importante que los árboles sean grandes, porque aparte de traer depredadores, también sirven de lo que se le llama factores de fricción en la movilidad de la especie. Para la especie es más difícil moverse probablemente si tiene factores de fricción como árboles de gran tamaño, ¿verdad? Y no sé si eso Excelente. contesta la pregunta. Sí. Excelente, Marvin. Bueno, ahí que nos confirme el que nos estaba haciendo la interrogante. Vamos a abordar una consulta más por temas de tiempo. Nos preguntan por aquí al WhatsApp, nos mandaron, ¿qué ventajas tienen las aves sobre otros grupos de organismos para usarse como indicadores ambientales? En primer lugar, las aves es que ¿se acuerdan que había una de las características de la indicadora era que fuera de fácil observación y manipulación? Las aves cumplen ese requisito. Por ejemplo, si yo lo mando a usted ahorita que se salga, bueno, ahorita ya está oscuro, pero si usted viene y le digo a las 8 de la mañana, sálgase a caminar, váyase a la finca, me camina 100 metros y me trata de contar cuántos pájaros vio, no importa la especie, solo cuenta, vio un pájaro, 2 pájaros, 3 pájaros, bla, bla, bla. Seguro cuando termine caminando 100 metros vio 20 pájaros, ¿verdad? No importa si es del mismo, de otro, no importa la especie. Ahora, si lo pongo a caminar y le digo, ahora me cuentan los reptiles y los anfibios. Quiero ver cuántos reptiles y anfibios va a haber.
Y si le digo, y ahora me va a contar los mamíferos, ¿cuántos mamíferos van a haber? ¿Verdad? No es que sea útil contar reptiles, anfibios y mamíferos, es súper útil. Pero las aves a nivel de áreas más pequeñas como cafetales o a nivel de observación son sumamente más sencillas porque aparte de que es más fácil verlas, también es más fácil escucharlas. Y entonces, como es más fácil escucharlas, es más fácil detectarlas, es más fácil predecir los cambios, ¿verdad? Entonces, es por esa razón que las aves son mucho más utilizables para indicadores que otras especies. Todas son útiles, pero es más complicado. Otro indicador muy útil, que no son aves, son los murciélagos, pero ya es una metodología especializada, tienes que poner redes, la persona tiene que estar muy capacitada para poner las redes, para sacar los murciélagos, para identificar los murciélagos. Solo, o sea, Nicaragua tiene 108 especies de murciélagos, Honduras anda por ahí, Costa Rica anda más de 120, creo, y si nos vamos a Sudamérica, no quiero ni saber, ahí los números son mucho mayores, entonces no es tan fácil, ¿me entienden? Pero también son útiles como indicadores biológicos, ¿me explico? Sin embargo, volvemos al tema de la facilidad, ¿verdad? Súper bien, Marvin. Y bueno, nosotros aquí del staff de Jóvenes Caficultores muy agradecidos por su capacitación y ahí pues también los jóvenes estaban mandándole muchos saludos y que aprendieron mucho. Les Gracias, gustó gracias, gracias. mucho la clase. Teníamos ahí varios buenos comentarios, Marvin, y para nosotros pues es un gusto de que ellos también se lleven pues este conocimiento, ¿no? Y que usted pues tenga esa facilidad de poderlo compartir. Muchas gracias, Marvin. Y bueno, yo lo dejo Ah, para que usted se ahí le despida de pongo el título ellos. de la charla que alguien nos preguntó, ahí lo acabo de poner ahorita, ¿verdad? ¿Ok? Yo sé que pueden haber quedado algunas preguntas, pero igual, no sé, si tienen preguntas, se las pueden, no sé cómo me las pueden hacer llegar y yo se las contesto con mucho gusto, ¿verdad? Sí, Al principio de la presentación estaba mi Instagram, ahí me pueden escribir, ahí se lo había puesto. No sé si les pasan la lámina a ellos de la, por lo menos, igual le podemos pasar su contacto y si no, ellos nos las pueden hacer las preguntas a nosotros y nosotros se las hacemos llegar está a bien. usted en caso de Siempre que estamos a la orden, haya. ¿verdad? Para cualquier consulta, ¿verdad? Bueno, jóvenes, no se vayan. Recuerden que todavía les vamos a presentar el video de graduación a todos aquellos que nos compartieron su foto. Así que, Marvin, pues si quiere decirle Bueno, algunas últimas palabras a los muchachos. De nuestra parte, muchísimas gracias. bueno, gracias a ustedes, la verdad que a mí siempre me gusta esto y veo que fue un grupo muy, 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 muy diverso, cultural y de nacionalidades, ¿verdad? De la cual me da bastante gusto. Y siempre, solo voy a dar una idea, siempre crean que la conservación y la producción son posibles juntas. A veces pareciera que no, pero sí se puede. Solo hay que tener voluntad, ¿verdad? Y para los que tengan su finquita y todo, eh, eh, esta es la nueva manera de hacer negocio. Si no conservamos, no producimos. Esa es la regla ahora, ¿verdad? Solo para que lo tengan en mente. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a compartir el video de Yo me despido. graduación. Saludos. Bueno, nos vemos, estamos hablando.